¿Qué tal? Qué gusto saludarlos. Muchísimas gracias por estar con nosotros a través del Diario de Chiapas y de todas sus plataformas. Muchas gracias por preferirnos y sobre todo estar en su programa de Charla con Vero Rodríguez. Pues bueno, el día de hoy, como siempre, no es la excepción, tenemos un invitadazo de lujo, como todos nuestros invitados que tenemos. Tenemos a un amigo, porque decimos amigo porque es amigo de Chiapas también, amigo de México, y es un gran ser humano, un extraordinario historiador, un extraordinario conferencista, una persona que se ha dedicado toda la vida a servir, a ayudar a nuestro país en diversos países del mundo. Él ha sido agregado cultural en muchas embajadas del mundo, ha estado también en consulados, en fin, y sobre todo también en instituciones, en las áreas importantes que se van muy de la mano con lo que es el tema cultural. En la Ciudad de México, bueno, es uno de los que siempre está en boga en todos estos temas, en libros que él ha hecho también, así como también es una persona que siempre le toman sus opiniones para alguna exposición cultural o para alguna exposición fotográfica, en fin, porque México tiene una cultura enriquecedora. México es un país que tenemos pues de todo, ¿no? Muy diverso, con mucha arte, mucha fotografía, muy peculiar, muy pintoresco. En un mismo estado podemos tener diversos climas en todo el país. En un lugar hace calor, frío, tenemos pues lo que llamamos también desierto, tenemos bosques, en fin, una diversidad increíble. Y vamos a hablar del barroco mexicano, vamos a hablar un poco también de la identidad mexicana que tenemos, vamos a hablar un poco también de todo lo que nos rodea como mexicanos, el por qué a veces tomamos estas identidades. Platicaremos también un poco sobre lo que es la situación también de cómo vemos el mestizaje de nosotros, cómo ha sido también las relaciones con España, que también, pues como decimos, también es nuestra madre y nuestra madrastra a la vez, y la cercanía con Estados Unidos y también el odio que a veces se tiene por algunas circunstancias, sin querer decir que es un odio real ni de violencia, ¿verdad? Pero como un mero título, sí, ¿no? Pero bueno, para esto les quiero presentar a nuestro invitado de honor. Él es el licenciado Carlos Enrique Verdura. Bienvenido, licenciado. Gracias. Un placer tenerte acá en el estado de Chiapas. Feliz de estar acá. Como te decía antes de entrar a las cámaras, para un chilango, salir de la Ciudad de México es solo sorprenderse. Sorprenderse de lo fascinante, de lo rico, de lo diverso que es la cultura, más allá de Ciudad de México. Y en un estado como Chiapas, digo, sin duda, uno no puede más que voltear y sorprenderse y emocionarse. Y yo siempre digo, cuando llegas en tu propio país, llegas a otra ciudad y las cosas se llaman distinto, te habla muchísimo de la riqueza que ese país tiene. O sea, cuando pides un jugo, pero el jugo le llaman distinto en Mérida, o pides una carne y le llaman distinto, claro, en Tuxtla. Eso es fascinante. Como bien dices, mi trabajo ha sido a lo largo de toda mi carrera. Yo estudié Relaciones Internacionales en la Ciudad de México y luego estudié una maestría rarísimo, todo el mundo me criticó mucho por eso, en Historia de México en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra. Okay. Decían, ¿para qué te vas a Inglaterra a estudiar Historia de México? Pues aquí estamos y aquí está todo. Sí, pero yo quería tener una perspectiva distinta, hacerme otras preguntas y que me hicieran otras preguntas, o que me hicieran preguntas que yo no podría contestar. Claro. Y así sucedió. Me dio una visión distinta y me ayudó a la larga en mi carrera, que efectivamente ha sido presumir a México fuera, ¿no? Y hacerles, aunque eso era mi trabajo, digamos, en ese trabajo también me di a la tarea de entender qué era lo que tenía que presumir. Porque una cosa es lo que te enseñan en los libros de historia patria, todos no sabemos lo típico, ¿no? Las cuestiones cívicas y exacto, las cuestiones que... Exacto, y los héroes de toda la vida. Pero hace unos años mi cuñado me pidió que diera una conferencia para una empresa sobre cultura mexicana. Me dijo, tú te dedicas a esto, ¿no? Entonces le dije, pues sí, me dedico a esto, pero no sé, ¿quieres que hable de historia del arte? ¿Quieres que hable de qué? ¿No? Entonces me dijo, no sé, tú piénsale. Y entonces
la verdad es que fue un ejercicio que yo no imaginé que iba a ser lo interesante que ha sido. Me tomé un tiempo para pensar cómo defines la cultura de un país. La defines básicamente, o la identidad de un país, la defines básicamente como defines la personalidad de una persona. Claro, ¿no? Sí. Muy distinta. Fulanito, ¿no? tiene una historia de vida compleja y entonces por tanto entiendes que sea gruñón, o que sea ansioso, o que sea neurótico, ¿no? O fulanito tuvo una historia muy buena y entonces su carácter es distinto. Y los propios genes, y la propia combinación del papá y la mamá. Entonces dije, ¿y si vemos a México así? Y entonces me di a la tarea de identificar una serie de rasgos, no vamos a poder hablar hoy de todos, pero sí una serie de rasgos que nos determinan como país, que se vuelven una generalidad que por distintos y diversos que somos, o sea, porque no es lo mismo Sonora que Chiapas, claro. ¿No? No es lo mismo Yucatán que Baja California. Totalmente. Pero que sí de alguna manera estamos permeados por este carácter, por eso esto es lo que yo llamo la identidad fantástica, ¿no? Y esta identidad fantástica se crea a partir de, yo creo, un rasgo fundamental, la diversidad. O sea, a nosotros nos es muy natural entender, voy a ir a Tuxtla, entonces va a ser calor y va a estar verde. O voy a ir a Sonora y va a estar seco y va... Eso no sucede en muchos países. México geográficamente está ubicado en el trópico. Tenemos 11,000 kilómetros de litorales, tenemos una orografía complicadísima, ¿no? Porque tenemos, bueno, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, etcétera, y Sierra Madre Occidental. Las sierras, los bosques. Entonces, la selva. Eso genera físicamente y biológicamente una enorme diversidad. O sea, México tiene datos increíbles, ¿no? México tiene la mayor biodiversidad de cactus, de reptiles, de pinos, tú pensarías. Canadá debe tener... tiene más pinos, pero de menos tipos. Y esos muchos tipos de muchas cosas generan una materia prima para pensar, para crear, para guisar incluso. O sea, tú vas a un pequeño pueblo y hacen la salsa roja, pero tiene un ingrediente particular porque tiene chipilín. Yo en mi vida había oído el chipilín, por ejemplo. De acá de Chiapas, que claro. Acá es chiapanecazo y allá hay unos tamales de chipilín deliciosos. Delicioso. Entonces, tienes esa... El toque, ¿no? De cada región. El toque de cada región, la diversidad de cada región. Entonces, eso hace que yo siempre digo, si tú eres un artista, tú eres un berebere, es decir, un nómada del desierto del Sahara, y vas andando toda tu vida por el desierto, lo que vas a ver son diferentes tonalidades de beige. La arena a las 5 de la tarde, la arena a las 4 de la mañana, o sea... Pero si te dicen pinta un cuadro, pues lo vas a pintar con los colores que te vienen a la cabeza, con la información que tienes. Si te dicen haz un guiso, pues lo vas a hacer con 3 ingredientes, porque en el desierto no hay muchos ingredientes. Mucha variedad. Y tú llegas a México y entonces no es así. Eso explica por qué pintamos como pintamos, por qué nuestras casas son de los colores que son, ¿no? Entonces, creo que en primer lugar es esa diversidad física, biológica, como decía. Y a esto se junta otro elemento que es fundamental, que es, somos el fruto de una sociedad mestiza. Es decir, la historia que nos contaron en nuestros libros de historia patria. Cortés se encuentra con Moctezuma, llegan los españoles y la conquistan. El momento en que Cortés se encuentra con Moctezuma, a nosotros nos parece naturalísimo, pero nadie puede entender y dimensionar que en realidad es como si un marciano se hubiera encontrado con un venusino. Ese hecho, que 2 personas, pero que 2 representantes de 2 planetas distintos, ni uno de los 2 sabía que el otro existía. Cuando Marco Polo fue a China, cuando todo lo que sucedía en los otros continentes, Marco Polo fue a China porque sabía que existía China, porque allá había habido comerciantes que comerciaban, porque ya se habían intercambiado informaciones. Esto no.
Como sabemos, Colón y luego Cortés, ellos buscaban llegar a China por el otro lado. Y de pronto se toparon con que no. Hay una barrera gigantesca, una isla enorme, que esa isla es isla y se convirtió en puente. ¿Qué pasaba? Cuando llegaron los primeros humanos a América, cruzaron, como sabemos, por el estrecho de Bering, que estaba congelado, una era de glaciación, pueden cruzar. Y llegan, y van llegando distintos flujos. Eventualmente se deshiela eso, se cierra ese puente. Y entonces estos humanos se quedan atrapados en esta islota gigantesca. Y en esa isla empiezan a desarrollarse, porque cuando llegan, todos los otros humanos en todas otras partes del mundo eran cazadores-recolectores. Nadie había inventado, nadie había sembrado, nadie había hecho ollas de barro, nadie, o sea, se estaba en un momento muy inicial del proceso de civilización. Por eso, los humanos que llegan aquí se inventan una cosa absolutamente original. México su origen es original. ¿Qué sucedía en Europa? Y lo sabemos, hay el lugar común y no el lugar común, lo que sucede. En los dioses griegos que los heredan, se vuelven los dioses romanos con otro nombre. Hay cosmogonías que se comparten en la cuenca del Mediterráneo. Lo que no se le ocurrió a uno, se le ocurrió a otro. Y lo mismo con la información que venían de Persia, con la información que venían de Mesopotamia, con la información de los egipcios. En algunos momentos todo era información. Aquí los olmecas se le inventaron de cero. Por eso nuestra estética no es la estética de los europeos ni la estética de los asiáticos. Cuando cuentan siempre la anécdota maravillosa, la Coatlicue, ¿sabes? Este monolito monumental que está en el Museo de Antropología, un monolito azteca. O mexica, y decían, ¿quién se le ocurrió esto? O sea, esto no tiene la estética de este monumento, el simbolismo de este monumento, no tiene par en ninguna otra parte del mundo. Entonces contaban una anécdota que García Márquez, tú sabes, el premio Nobel colombiano-mexicano, porque en realidad escribió gran parte de su obra en México, vivió 50 años en México y murió en México. Le preguntaban, un reportero, oiga, ¿y usted le gusta México? Entonces, claro, mi segunda patria, amo a México. Y entiende los mexicanos, pues los colombianos y los mexicanos somos muy similares. Y decía, sí, pues entiendo casi todo. Solo me cuesta de pronto trabajo el ahoritita que es nunca. El ahorita vengo, ¿no? El ahorita vengo. El sí, claro, nos vemos, claro. No nos veremos jamás. Es mi casa, es tu casa, no nunca tampoco, no te van a firmar las escrituras. Claro, modismos muy peculiares, ¿no? Que usamos. Modismos muy peculiares. Y decía, yo de pronto sí hay veces que me pierdo viendo una película de Cantinflas. O sea, cómo habla, dice nada, pero entiendes todo. Entonces decía, yo no entendí. El típico cantinflear, El ¿no? cantinflear, y sí, no, pero sí. Sí, no, pero sí. Y la gente entendía, y los mexicanos entienden. Y entonces, dice, me voy a la... Cuando ya me pasa eso que me sobrepasa lo mexicano, me voy al Museo de Antropología. Y llego al Museo de Antropología y me paro delante de la Coatlicue. Y digo, ¿y este monumento? ¿Qué es esto? O sea, son dos serpientes encontradas, pero al mismo tiempo hacen una cara de una mujer que tiene 6 pechos, que tiene una falda de serpientes y garras y un corazón. Entonces la veo de un lado, la veo del otro y digo, ya entendí. Ya entendí por qué hablan así, por qué piensan así, por qué son así, porque de aquí vienen. Vienen de esta complejidad. Y por esa complejidad, los españoles tuvieron que llegar y crear su propio Santa María Tonantzintla, crear su propia complejidad barroca. Porque ese encuentro y esa complejidad barroca es posible por el encuentro de tantos elementos. Sí. O sea, estamos hablando de que en México teníamos distintos orígenes prehispánicos porque hay distintas civilizaciones, que efectivamente aquí, en Mesoamérica, sí se cruzaron. O sea, en Chichén Itzá sí hubo un diálogo con Teotihuacán, ¿no? Y hay elementos olmecas en distintas otras civilizaciones y zapotecas. O sea, sí se comunicaron los de acá. Como vimos, no los de fuera, solo los de acá. Pero de pronto llegan unos españoles
que, que tienen también sus propias mezclas y complejidades. Porque recordemos que cuando llegan los españoles, ellos vienen de la expulsión de los moros, que estuvieron 800 años en España. Y ciudades como Toledo eran ciudades absolutamente cosmopolitas, porque tenías a los iberos, pero tenías a los católicos, pero también tenías a los moros y también tenías a los judíos. Y todo el mundo, o sea, había un coctelito, había un coctelote más bien, de información, de cultura, de tradiciones, etc. Eso llega a México, que se encuentran, como digo, dos seres humanos que nunca sabían que existían uno y otro. Incluso hay los famosos juicios en donde los propios españoles no saben si estos son humanos o no son humanos. Hay juicios donde se discute abiertamente, ni más ni menos que Fray Bartolomé de las Casas alega en favor de los indígenas, diciendo, a ver, señores, no nos confundamos, estos son humanos, nada más que no sabíamos que existían. Porque en España se discutían, ¿y los catequizamos? ¿Tienen alma? ¿O son unos forma de salvajes o una forma de changos? Bueno, y con la cultura maya, ¿no? Que hacían prácticas muy sádicas, ¿no? Por decirlo así. Cómo se sacrificaban, ¿no? Y cuando se llegan al Templo Mayor de la Ciudad de México, que es en ese momento, México Tenochtitlan, la ciudad más poblada del mundo, casi como hoy. 250,000 habitantes, cuando lugares como París o Londres tenían alrededor de 50,000. Entonces de pronto llegan, no teníamos idea de esto. O sea, la sorpresa es monumental. ¿De dónde salió tanta gente? ¿De dónde salió tanta gente? ¿Quién le da tanta gente? Claro. Que además come algo que todo lo que ellos comen, nadie de nosotros sabemos que quiera que existía. O sea, el maíz, el cacao, la vainilla, el jitomate, la calabaza, el chile. O sea, piensa en las aportaciones en ese sentido de México al mundo. Impresionante, sí. Se encuentran esos dos. Y al mismo tiempo, muy al principio, alrededor del 1560, empieza, por eso decía lo que decía hace rato, México ese puente. ¿Por qué? Porque México se vuelve de una barrera a un puente. Porque es un puente de comunicación entre Europa, América y Asia. Durante 250 años en México se vivió lo que ahorita llamamos globalización, o intercambio comercial, o libre comercio, o flujos internacionales de mercancías. ¿Por qué? Porque un galeón, es decir, un barco, pero la nao, una serie de barcos, salían anualmente del puerto de Acapulco a Manila, con plata mexicana. La plata mexicana, acuñada, sacada de las minas, primero de Tasco, después de Zacatecas, después de Guanajuato, etcétera, esa plata era la moneda de cambio en el mundo. Dato que, por supuesto, no sabemos o no nos queda tan claro, ¿no? O sea, hay monedas de plata mexicanas acuñadas en la Real Casa de Moneda de la Ciudad de México con las que se comercia en China, y China no confía en nada más que en la plata mexicana, los chinos. Y hay monedas con marcas en chino como aval, como diciendo, esta es buena. Sí es verdadera. Y con eso se comercia, con eso se compran marfiles, con eso se compran sedas, con eso se compra cerámica, porcelana china, etc. Que se sube esos barcos, que se trae a Acapulco, que se lleva a la Ciudad de México, que se vende durante 250 años. Esto pasa durante 250 años, no es poca cosa. Llevamos 20 y tantos o 30 años del Tratado de Libre Comercio, son 250 años. Llegaba a la Ciudad de México, se vendía en el Parián, y de ahí a Veracruz, y de ahí, a Puebla, a Veracruz, y de ahí a Cádiz y Sevilla, y de ahí al resto del mundo, o al resto de Europa, con plata mexicana también, que pagaba todos los lujos y todo el imperio pagaba las deudas de Madrid. Entonces, no es casual que, insisto, si a nuestro ya diverso y rico horizonte cultural, biológico de México, le sumas la cerámica china, ¿qué te da? Talavera de Puebla. Claro. Son los colores, es la forma, a eso júntalo con la mayólica italiana, la china poblana pues no es casual, ¿no? Entonces, ese flujo
es muy interesante, porque además este flujo y este intercambio se da también físicamente, no solo culturalmente, sino también biológicamente, es decir, como yo siempre digo, nosotros nos mezclamos, es decir, por decirlo de alguna manera, Un mestizaje. tuvimos hijos unos con otros, ¿no? Cuando yo descubrí, por ejemplo, que en el mediados del siglo XVII, es decir, los 1650, una tercera parte de la población de la Ciudad de México era africana, angoleña, esclavos que habían llegado. Y dije, ¿y esos dónde están? Porque te hablan de la negritud, de las sierras de las costas de Guerrero, de las costas de Veracruz, hay pueblos de negros, los afrodescendientes, pero uno piensa pues que ahí son... No, lo que sucedió en realidad es que aquí se mezclaron, todo el mundo tuvo hijos con todo el mundo, lo cual no sucedió en otras partes de América Latina. Tú llegas a Brasil, Es más... la comunidad negra o la comunidad de origen africano está identificada. Tú llegas a Estados Unidos y están los negros y los blancos. Digo, Y aquí tenemos, como decimos, de che y de limonada, ¿no? de che y de limonada. Tenemos ¿Por qué? Porque sí se mezclaron. Y tan se mezclaron que, como yo siempre digo, durante la colonia hubo, cuando uno ve los cuadros de castas, que eran una práctica común, donde está, ¿se acuerdan esos cuadros donde aparece un español o un señor blanco con su esposa blanca, y entonces de español a español nace español, de español y criolla nace no sé qué, de español e india nace mestizo, de español y negra nace mulato, y esos de ahí a esas combinaciones rarísimas de salta para atrás, coyote, sambo, ¿no? ¿Por qué existieron esos cuadros? Porque querían documentar y querían clasificar. Llega un momento a un total absurdo. Claro. Oye, licenciado Carlos, perdón que te interrumpa en esta plática tan interesante de nuestra identidad mexicana, que es fantástica, como bien la subtitulas tú. Pero platícanos un poco, bueno, tú has sido agregado cultural en muchos países. ¿Cuál ha sido tu experiencia de vida en estos países? ¿Cómo ven a México en el sentido de percepción? ¿Cómo nos tienen en percepción cultural, en percepción económica? En general, ¿cómo ven a México los diversos países donde tú has estado? Mira, yo creo que aquí lo que es muy... siempre me ha llamado la atención es, uno, no somos anónimos, que es padrísimo. O sea, esa sensación de no ser anónimo es muy interesante. ¡Mexicano! Eres mexicano... Sale una sonrisa, sale un mariachi. Les caemos bien a los extranjeros, ¿no? Les caemos muy bien. Somos buena onda, como decimos. Somos muy buena onda. Y sobre todo, por supuesto que además lo que es fascinante es en tiempos en donde la gran mayoría de las noticias que salen de México son malas noticias, y lo sabemos. Y las historias de la violencia y las historias de... Pero lo interesante es que nuestra identidad fantástica, nuestra potencia cultural, logra nulificar esas malas noticias. ¿Sabes por qué creo yo? Siento que los mexicanos somos, pese a todas las circunstancias que se viven y que se han vivido toda la historia, porque bueno, la revolución... no hemos tenido una historia fácil. O sea, somos, a lo mejor por esa misma mezcolancia que platicas, hemos tenido como que buscarle siempre el lado bueno a las cosas. Así ¿no? es. Y siempre esa felicidad, esa chispa que no la tiene ningún otro país, ¿eh? Mira, yo decía, y fui agregado cultural en Perú, y amo a Perú y estoy agradecidísimo con Perú. Lima me encanta, lo pasé maravilloso. Pero un día estaba comiendo con un grupo de amigos un sábado, en donde estábamos tomando nuestro pisco sour, es decir, nuestra copita, relajados, comida de sábado con amigos. Mejor combinación, claro, en un lugar delicioso. Y yo decía, está muy simpático. Y veía las distintas mesas, pero aquello de las 4:30, todo el mundo había comido delicioso, se veía que se la estaban pasando bien, pero el lugar se empezó a vaciar y se fue todo el mundo. Vengo a México de viaje y salgo a cenar con unas amigas y me salgo a fumar del restaurante en La Condesa, en la Ciudad de México, y salgo, estoy fumando y me doy cuenta y veo todas las mesas. Todos son carcajadas. Dije, claro, esto es lo que extrañaba. En Lima la gente ríe, o sea, o se sonríe, o se la pasa bien,
pero no se está como los carcajeando mexicanos. de, por favor, ya cállate que me voy, o sea, no Ya me puedo duele el más, ya me estómago, duele el ¿no? estómago. Exacto, reírme. Y dije, eso es exactamente, eso es lo que extraño. Aquí, allá, como en el resto de América Latina, y por no decir Suecia, digo, en Suecia ni llegan a las 4 de la tarde la hora de la comida, la sobremesa no. No existe. Aquí yo he estado, y seguro que nosotros y todos tus televidentes y seguidores habrán estado en una comida que se convirtió en cena, Claro. porque seguías en esa misma sobremesa eterna, porque te la estabas pasando muy bien, porque nos reímos a carcajadas, porque somos tan explosivos en muchas cosas, pero también en la risa, ¿no? Y México hoy por hoy, hasta hace un año, yo fui el director general de promoción cultural internacional, de exposiciones y proyectos especiales en la Cancillería. Sí. Es decir, movíamos 600 exposiciones de México por el mundo en un año. Cuando decíamos, es que es impresionante lo que está de moda México en el mundo. O sea, que sobrepasa la mala noticia. ¿Y qué sobrepasa la mala noticia? Que quieren saber de Frida Kahlo. Pero ya Frida Kahlo no es suficiente. Quieren saber, cuando me entero, porque mi vínculo es con nuestras embajadas y consulados de México fuera, cuando la embajada de México en Alemania me habla y me dice, oye, es que están matando porque lleven al grafitero de Oaxaca. ¿Y dónde está el grafitero? Ya lo encontraron. O sea, hay una serie de redes, hoy con todos los medios de comunicación, hay una serie de redes que se conectan y que los alemanes saben perfectamente del súper grafitero o artista urbano de Oaxaca. Imagínate. O sea, el impacto, ¿no? El impacto. Todas nuestras exposiciones rompen récord. La exposición, la última de Frida Kahlo en el Victoria and Albert en Londres, o sea, rompen récord. Ahorita ya tenemos, ahorita que hablas de exposiciones, me acordé, ahorita tenemos precisamente un chapaneco de la zona de Los Altos, su exposición precisamente de modas. Claro. En Nueva York. Claro. Imagínate hasta dónde se ha podido hacer tantas cosas y que a veces no son aprovechadas. Claro. Y que vienen los extranjeros y copian esas identidades. Claro. Para llevarlas y que se hacen famosísimos y ricos y todo, ¿no? Claro, porque lo que les está gustando es que México no es un lugar común. O sea, México no es el buen gusto a la europea. Ellos ya están cansados de su buen gusto. Sí. O no cansados, y pero... que copian por ejemplo, la vestimenta indígena, ¿no? Claro. Que la tiene los mejores diseñadores y que una prenda te vale miles de dólares. Así es. Y aquí la consigues a 100 pesos, ¿no? Porque o están sea, valorando... O esa sea, si fuésemos como todo el mundo, si fuésemos más homogéneos, menos únicos, menos originales, nadie nos pelaría. Y uno pensaría que todo el mundo es como México. No. Los países que tienen una identidad reconocible son poquísimos. O sea, tengo mucho respeto por nuestros hermanos hondureños o por nuestros hermanos salvadoreños, pero estoy seguro que si un salvadoreño llega a París y dice, oye, soy salvadoreño, o soy de Mali, África, pues muchísimo gusto. ¿Y dónde queda eso? Nosotros no nos damos cuenta, los mexicanos, y eso tendríamos que en estos momentos, y en eso estoy obsesionado y trabajando para que suceda, que nos la creamos. Que nos creamos, que nos parece muy natural que uno llegue a aquí en Tuxtla, o llegue uno a San Cristóbal y se abrume de la capacidad de creatividad. Estoy seguro que tú cada vez que vas a San Cristóbal, encontrarás una artesanía distinta, un tejido distinto, una tienda nueva con algo que no se le había ocurrido a nadie. Porque ahora además está sucediendo. México fue el 2018 la Ciudad de México, la capital mundial del diseño. Tú pensarías, el diseño es el diseño noruego, el diseño inglés, el diseño francés, el diseño japonés. No, el diseño mexicano. ¿Por qué? Porque se están mezclando la tradición con una enorme creatividad contemporánea. Es decir, chavas como Carla Fernández, diseñadoras como Carla Fernández, que utiliza las técnicas tradicionales, trabaja en binomios creativos con artesanas, dignifica el trabajo de la artesana, le da un giro más hacia lo contemporáneo, ¿no? Y eso es invaluable. Contaba yo porque también es invaluable que haya tanta gente, no solo tan creativa,
tanta gente que trabaja con las manos, en un mundo en donde solíamos despreciar el trabajo manual o el trabajo artesanal, ¿no? Y preferías lo industrial. Hicimos el año dual en la Cancillería junto con México-Alemania. Entonces nos sentamos alemanes y mexicanos a pensar de qué se va a tratar, de qué se trata un año dual. No nada más hagamos lo más profundo, que solamente llevamos exposiciones o traemos escritores de aquí para allá. Pensémosle. Entonces hicimos un taller, nos sentamos, la embajada alemana y los organizadores y nosotros. Y nos decían, a ver, mexicanos, definan a los alemanes. Puntuales, organizados, técnicos, serios, responsables, etc. Alemanes, definan a los mexicanos. Dijimos, ay, ¿qué van a decir? Ay, ¡qué miedo! ¡Qué miedo! Exacto, ese es nuestro problema. Yo dije, no. Pero en serio que somos buenos. Y lo primero que dijeron, trabajadores, creativos. ¿Ya ven? A un alemán dejó de funcionar la máquina como tenía que funcionar y se colapsa el asunto. Dice, nosotros hablamos con empresas alemanas que están en México y no paran de reconocer. A ver, no, para esto no llames un ingeniero alemán, necesitamos un ingeniero mexicano que va a saber sacar al güey de la barranca, va a resolver el problema. Sin duda. Quiero interrumpirte, sé que lo que nos está diciendo es muy interesante, pero también me interesan que platiquemos otros temitas, porque ahora el tiempo se nos da como para hablar contigo, pues bueno, se necesitan muchísimos programas, muchísimos programas. Pero bueno, tú platicabas esta visión que tiene el extranjero hacia los mexicanos y que hay que aprovecharlo, porque a veces lo que tú dices es muy importante. A veces nosotros mismos nos minimizamos o creemos, como se achicopala uno y no se la cree. Entonces es muy importante, ¿no?, que los mexicanos tengamos nuestra identidad bien puesta, que los mexicanos creamos en nosotros y en nuestras capacidades, porque a veces también sucede que bueno, vas a un país y, pues de México, ¿no? Hasta con miedo lo dice, de México, hombre, soy de México, ¿no? Y a veces, bueno, no somos monedita de oro, pero bueno, tenemos muchas virtudes que hay que explotarlas. Y que en Europa, pues no tienen la inteligencia que tiene un mexicano, ¿no? Claro. Y que tenemos mucho potencial para poder dar, para poder crecer. Y no con eso estamos diciendo que emigren a Europa, no, al contrario, podemos hacer muchísimas cosas con los países extranjeros, en vinculación, en convenios, en fin, muchísimas cosas, y como dices tú, siempre presumiendo a México y poniéndolo en alto, que es lo importante, ¿no? Claro. Pero bueno, tú has trabajado y tienes una gran experiencia en la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Cómo ves tú ahorita el trabajo que se está haciendo en dicha Secretaría, hacia afuera? Mira, yo creo que estamos en un momento complicado, en un momento en que se están redefiniendo muchas cosas. En mi propia experiencia, a mí me pidieron que iba a llegar un nuevo equipo, yo tuve que salir de la Cancillería. Sí. Entiendo que pues, así son, me han pasado en muchas ocasiones en otros cambios de gobierno. Creo que hay siento que hay una falta de interés, sus razones tendrán, por proyectar a México hacia afuera, como estaba dándose esa dinámica. Sí. Entiendo que la reestructuración, por ejemplo, con el cierre de ProMéxico, con el cierre del Consejo de Promoción Turística de México, que eran estos organismos que impulsaban a México desde fuera. La idea, según entiendo, es que sea la Cancillería quien absorba esas funciones. ¿Tienden a desaparecer las embajadas? No. Eso sería imposible, no hay manera, en el momento que eso suceda... se rompen los lazos de... Claro, o sea, rompes lazos de amistad y entonces sí, México se vuelve totalmente aislado, que no sucede, sucede en Corea del Norte, y Corea del Norte sigue teniendo embajadas en muchos lados, o sea, yo creo que ningún país está completamente aislado en ese sentido. ¿No? Y México, o sea, lo que creo que el problema más serio es que no hay una visión del potencial, pero no solo el potencial a futuro, sino de la realidad del poder de México. Es decir, ¿cómo hubiéramos imaginado? México es invitado anualmente a las reuniones de los 20 países más poderosos del mundo. Perdón, en nuestra visión de vida, cuando yo era chico, hace 40 años, no pensabas en México como de los 20 países más poderosos del mundo. Si somos la economía 14 del mundo,
creo que no dimensionamos lo que eso significa. Y creo que justamente lo que está pasando ahora, sí, quizás es un cambio administrativo, sí la Cancillería probablemente podrá hacerlo. Para hacerlo, porque uno cree que los diplomáticos no hacemos nada o no hemos hecho nada. No, se trabaja mucho y muy fuerte. Y se trabaja mucho y muy fuerte y se trabaja todo el día. Yo le decía al embajador, Antonio Villegas, que era mi embajador en Perú, le decía, ay embajador, la diferencia entre usted y yo es que el resto de las gentes en sus oficinas acaban y se van a su casa o acaban de trabajar, cerraron la oficina. Uno como diplomático nunca cierras la oficina. Siempre eres el representante de México. De los mexicanos. Vayas a una cena social. No, y no hay horario, ¿no? Porque las cosas que pueden suceder de pues algún acto de violencia, alguna inconformidad, pues no hay horario, ¿no? Por eso, no hay horario, tú siempre eres el pípila. O sea, llegas a México, acuestas. Decía, me acuerdo... Ahorita que dijiste eso, me acordaste de una cuestión personal que me acuerdo ahorita de una cosa insignificante. En un viaje personal que tuve a Panamá, mi hijo estaba chico y recuerdo que se pierde su peluche. Ya te imaginas, el peluche de que nació, de toda la vida. Y mi peluche, precisamente estábamos en un hotel muy conocido de un presidente actual de Estados Unidos, ¿no? Para no decir nombres. Y vas a ver que bueno, y el peluche, no, pues nosotros no sabemos dónde está el peluche. Y cómo no, mi peluche, mi hijo, ya sabes, ¿no? Ahí la situación diplomática. Bueno, no me lo vas a creer. Que hasta casi, le hablamos al embajador, ¿no? Wow. Al cónsul. Oiga, ayúdenos a buscar el peluche, haz de cuenta. O sea, claro. Y eran las 12 de la noche, ¿no? Porque entonces le buscamos el peluche. O sea, algo muy insignificante, pero que uno como mexicano en otro país, es lo que te quiero decir, siempre te sientes cobijado con tu embajada, siempre te sientes cobijado con esa identidad. Buscas a los mexicanos, ¿no? Para que te apoyen, independientemente del problema que sea, ¿no? A lo mejor esto era insignificante, pero era un valor moral, ¿no? Sí, claro. Y que si estás en un hotel que te cuesta un dineral, que estás en un hotel que de prestigio y que se te pierde tu peluche del cuarto, como que está muy, muy difícil, ¿no? Sí. Entonces, más que nada, era la situación de sentirte cobijada y de que sabes que estás pasando por una situación fuera de tu país. Claro. Y que yo creo que en estas tareas con diversas políticas públicas diversas de cada administración, pero que a final de cuentas los mexicanos siempre hemos tenido esa buena respuesta inmediata, ¿no? Con esos lazos de amistad sin duda que se han hecho a lo largo de la historia de México. Y diplomáticamente México ha sido reconocido siempre como una potencia, es decir, siempre ha ocupado un papel predominante. O sea, la gente reconoce la política exterior mexicana como ejemplo de muchas cosas. Claro. Entonces, sí hay una muy sólida, o hasta se ha construido a lo largo de todos estos, desde la independencia, una imagen de México diplomáticamente muy sólida. México ha sido, como sabemos, líder del grupo de Contadora y los esfuerzos de pacificación en Centroamérica. O sea, sí se ha jugado un papel muy importante. Yo esperaría que eso no bajara la guardia, porque, insisto, hacerlo es volver a hacernos chiquitos. Cuando de pronto logras que te inviten al club de los 20 más poderosos, pues sí quieres estar ahí. O sea, no somos Estados Unidos, evidentemente, no somos Inglaterra, Reino Unido, pero si te invitan, por algo te están invitando, y es ahí donde se deciden gran parte de los destinos del mundo. No, y donde haces las diversas pactos de relaciones, de intercambios, ¿no? Así es. De acuerdos. Y te están viendo como de igual a igual. Lo cual, no, o sea, ¿cuánto esperó México? O sea, la típica escena, el estereotipo terrible de México, el indito con el sombrero recargado, echándose una siesta recargado en un cactus, ¿no? Y su tequila. Para acabarla. O sea, justo ahora lo que está sucediendo es lo contrario. Te están diciendo, ya no te estamos viendo así, ¿eh? Te estamos viendo como un socio comercial. O sea, uno de los socios comerciales más fuertes con Estados Unidos. Claro. O sea, por eso Trump muy no nos quiere, pero pues acaban firmándose un tratado de libre comercio. Oye, ahorita que dijiste Trump, me acordé de algo. ¿Cómo ves tú esa relación que tenemos con Estados Unidos, con el país? Hay una relación, hablábamos, ¿no? Del amor, pero a la vez te quiero, pero no me dejes, pero también te saco la lengua, pero también no te quiero, ¿no? Esa parte de esa relación, muy complicada. ¿cómo la ves tú?
y es muy complicada porque digo, es una relación compleja. Uno, otra vez más, una cosa única en México, o de México. La frontera México-Estados Unidos, más de 3,000 kilómetros, no es una frontera común. Es decir, no hay dos países en el mundo, y yo lo he pensado mucho, no hay dos países en el mundo que sean tan distintos y que estén tan pegados. Es decir, si tú vives en América del Sur, si tú pasas de un pueblo, el pueblo en la frontera entre entre Perú y Ecuador, la ciudad de Tumbes, cruzas de un lado y de otro la frontera, son más o menos iguales. Tú cruzas Tapachula, Guatemala, son muy parecidos. Somos muy parecidos. ¿Sí? O sea, en algún Bueno, momento de hecho ahí, éramos parte de Guatemala, claro, ¿no? Sí. pero sucede lo mismo entre un uruguayo, alguien de Montevideo y alguien de Buenos Aires, Sí. ¿no? Pero aquí, Nada que tú ver. cruzas Brownsville, Reynosa, y Aquí ahí te estás, encargo. aquí estás aquí en la frontera y nada más volteas para acá y dices que distinto, ¿no? O sea, nada más es la parte que te divide impresionante cómo varía. Por el desarrollo ¿Cómo económico, varía? por un Claro. lado, pero por otro lado, culturalmente. Ellos llegaron, no se toparon con nadie, y con los que se toparon los acabaron. Dos, llegaron, eran protestantes. Eran europeos del norte, no eran españoles mediterráneos. Sí. ¿No? Entonces, generaron un país de la nada. Aquí hubo que transformar, hubo que destruir el templo mayor de la Ciudad de México, o de México Tenochtitlan, para construir la catedral actual. Claro. O sea, eso como shock cultural, eso como shock civilizacional, pues claro que nos marca completamente, pero al mismo tiempo es la frontera México-Tijuana, San Diego, es la frontera más cruzada del mundo. O sea, cruzan 15,000 camiones de carga. Ya. Cruzan 80 millones de personas al año. O sea, tú puedes, esos números, Sí, son incalculables. hay un flujo. Yo siempre decía, el momento en que cuando la crisis de los 90s y Bill Clinton dice, a ver, señores, línea de crédito a México. El Congreso dice, no, pero ¿por qué? ¿Nosotros qué nos importa México? A ver, no te confundas. Nuestro nivel de intercambio, nuestro nivel de interdependencia es tal que si México le va mal, a Estados Unidos le va mal. Ahora sí que como dices, somos los vecinos, ¿no? Les gusta a quien le gusta, tenemos que estar bien, como en tu casa, ¿no? El vecino, Por supuesto. Si le pasa algo vecino, te toca a ti también. Por supuesto, por supuesto. Pero al mismo tiempo también, pues, crecimos, otra vez más, los libros de historia patria, con los gringos que nos quitaron la mitad del territorio. Y sí, estamos al lado de un vecino que, por un lado, alberga y hospeda o recibe a más de 34 millones de personas de origen mexicano viviendo en Estados Unidos, ¿no? Y tienes el mayor número de consulados de un país en otro, son los consulados que México tiene en Estados Unidos, 61 consulados. En ciudades tan raras como Eagle Pass, Texas. Sí, que ¿no? no... Porque hay que cuidar a estos mexicanos, ¿no? Por un lado. Pero por otro lado también, el lugar del mundo donde hay más americanos fuera de Estados Unidos es México. En México viven alrededor de 1 millón de americanos. Entonces, pero al mismo tiempo admiramos profundamente, la gente le gusta ir de compras a Estados Unidos. O sea, admiramos su potencia, admiramos su nivel de industrialización, pero claro... El famoso malinchismo, ¿no? Que le hemos llamado siempre. El famoso malinchismo, pero por otro lado, despreciamos lo que llamamos su falta de cultura, ¿no? Y efectivamente es una sociedad que bulea, nunca mejor puesto que con su actual presidente, que digo, espero que tenga algunas virtudes, no me quedan bien claras cuáles, pero uno de sus peores defectos es su capacidad de bulear, ¿no? Y de despreciar lo otro. Entonces, sí es una relación complejísima, pero
ahora sí que llegó para quedarse. Claro. No hay y así tiene que ser, ¿no? Por los tratados, por lo que hay y por lo que nos interesa también Así para es. el desarrollo económico Claro, de nuestro y país. los dos ¿no? nos beneficiamos. Pero el chiste es entender muy eso. importante y yo creo que esa parte pues siempre tiene y va a existir. Claro. ¿no? Por último, me gustaría que me comentaras brevemente de tu libro, de las conferencias que estás dando para que nuestro público, nuestro auditorio sepa. Mira, estas conferencias, te digo, México Identidad Fantástica, la doy regularmente, pero ahora justamente estoy pensando, me pidieron que la diera para una escuela, para la escuela de una prima mía, y yo decía, creo que esto tiene que transformarse en un libro para niños. En un libro para niños de 13 años, de esas edades complicadas que están generándose su propia identidad. Pero yo creo, y lo veo con mis sobrinos y con hijos de amigas, les es complicado entender y sentirse orgulloso de México, porque lo que están oyendo ahorita es claro. la queja, la angustia de los papás, la angustia de la televisión. Sí, el día a día, ¿no? El día a día. Lo que se oye. Y dicen, ay no, yo cuando sea grande me voy a ir de México. Yo cuando oigo eso, mi sobrino me parte el corazón, porque pues, yo el más amante de México soy yo. Y digo, ¿cómo es? Tenemos que generar un amor por México, un orgullo y un sentido de pertenencia e identidad que yo creo que no se pierda, ¿verdad? Que no se pierda, porque por el propio bien de los niños. Es como si uno se pelea con sus papás. El único que pierde es uno. Así es. Me encantaría que, pues bueno, pudiéramos ver esa gran conferencia acá en Chiapas. Bienvenido. Ojalá podamos ir ahora que la presentes acá en Tuxtla Gutiérrez. Claro. Y ojalá sea pronto. De verdad que pues no me resta más, licenciado Carlos, que agradecerte tu presencia. Bienvenido a Chiapas, que tu estancia sea placentera y sobre todo, gracias por darnos estas exclusivas y sobre todo esta charla tan amena al Diario de Chiapas. Me gustaría que nos mandaras un mensaje final a nuestro auditorio y al Diario de Chiapas TV, por favor. Pues muchísimas gracias por recibirme, muchísimas gracias por compartir la maravilla que es Chiapas. Como decía al principio, poder sentir que la riqueza está a una hora de vuelo, la riqueza de su cultura, la riqueza de su biología, de su medio ambiente y la riqueza de su gente, porque son deliciosos, son maravillosos y se come increíble. Entonces estoy feliz de estar aquí. Muchísimas gracias. No, hombre, muchísimas gracias, Carlos. Un placer tenerte en Chiapas y en el programa. Muchas gracias. Y a ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en este gran programa de la identidad de México con el licenciado Carlos, que tiene, pues bueno, mucho que contarnos, pero el tiempo también se nos agota. Vamos a tener que tener otro programa porque hay muchísimas cosas que platicar y de verdad muy agradecidos que nos hayas dado este tiempo y sobre todo para compartir todas tus vivencias, toda tu cultura y todo lo que tú sabes, toda tu experiencia con nuestro auditorio del Diario de Chiapas. De verdad que muchísimas gracias licenciado Carlos Enríquez Verdura y pues reitero, muchas gracias a ustedes por preferirnos y como siempre les digo, no se me achicopalen, siempre una sonrisa vale más que estar enojado. Nos cuesta lo mismo o sí que sonreír. Muchísimas gracias, nos vemos pronto. Un abrazo a todos. Gracias.